Hola, ¿qué tal? Somos de la Universidad Estatal de Milagro. El tema a explicar el día de hoy, manejo de conflictos. Como integrantes tenemos a Steven Navarro, Valeria Morán, Ginger León. El día de hoy, gracias por haber venido. Yo sé que su trabajo, su tiempo, para nosotros es muy primordial. El tema de hoy es el conflicto. Toda nuestra vida está llena de conflictos, de problemas, de que prácticamente la vida de nosotros es un conflicto. A continuación, mis compañeras, como ya las conocen,
lugar de nuestras vidas. Una de ellas tenemos el conflicto involucra un problema de poder. Esto quiere decir que siempre hay otra persona que tiene ventajas que la otra, y eso es lo que genera un conflicto. Un ejemplo, así por ponerlo, mi compañera, digamos en las notas, ella tiene más notas pues, que mí, ¿verdad? Y yo tengo menos. Entonces eso se genera un conflicto. Muchas personas hasta no te quitan el habla por eso. Ese es el conflicto. Es porque siempre hay una que lleva otra ventaja y como que la otra le tiene como que, ay, me ganaste de nota. Por una parte. En segundo lugar tenemos la intervención de dos o más personas. Ya, aquí vamos a ver es cuando ya viene realmente la mediación. Si ellos dos tienen ahorita conflicto, siempre va a haber otra persona, mi persona y otra, que vamos a hablar con cada uno de ellos para llegar a un acuerdo y llegar a una negociación, llegar a tener una comunicación y organizarnos para poder negociar y que todos queden bien y que salgan, si hay algún problema que tengan, que todos salgan satisfechos con una buena resolución. Entre ellas tenemos un conflicto que es necesariamente el problema central. Aquí también nos habla, como les venía mencionando, del ámbito laboral. En este problema central también quiere decir que es el jefe, es la cabeza principal, que de eso también se generan los conflictos. La clasificación de los conflictos es entre unas de las clasificaciones que les voy a hablar sobre la discrepancia. La discrepancia es una falta de acuerdo de dos o más personas. Esto quiere decir es porque no hay comunicación, no hay un afecto entre la persona y la otra. Por esa razón hay discrepancia y cuando pasa eso, cuando hay un conflicto, jamás va a haber una negociación. Siempre y cuando debe de haber, para solucionar un conflicto, debe haber una comunicación. Y que las dos personas se tengan un afecto. Muchas gracias. A continuación, mi compañera les va a hablar sobre las otras explicaciones de los conflictos. Antes que nada, vamos a realizar una dinámica. Necesito 4 personas. Que pasen adelante, por favor. La dinámica consiste en que entre los 4 intenten voltear la sábana sin tocar el piso. Ustedes manejan la estrategia, se comunican y ven cómo la voltean. Entre los 4. No hay tiempo, pero si tocan el piso ya pierden.
como que quiere calmar las aguas, o sea, quiere dar el diálogo, pero a la vez quiere atacar a esa persona. La violencia indirecta suele venir orientada a través de la imposibilidad de mantener constantemente el conflicto sotoreado. No podemos sentirnos a disgusto de modo continuo, ¿verdad? Porque ello produce efectos perniciosos a nuestra salud, que es problemas de relación y disgustos continuados. Esto más se ve en lo que es en la familia. Por ejemplo, las madres de familia no tienen disgustos con sus hijos. La violencia indirecta sería un maltrato psicológico. No es de pegarle directamente, sino con insultos, darle una indiferencia. El niño quiere acercarse, pero la mamá no lo aparta, no quiere saber nada. Eso sería como que indirecto, pero es una violencia hacia el niño, más en lo menos moral y en lo psicológico. Violencia directa, efecto indeseado de las relaciones conflictivas, pero que tiene su parte positiva. No permite darnos cuenta y evidenciar el conflicto como no, pero por el contrario, posibilita que la parte se ha mostrado violenta de manera explícita para poder gestionar el resultado. La violencia es la respuesta a una situación o frustración o de rabia contenida, la manifestación más obvia de la circunstancia vivida como un conflicto grave. Esto ya es más directo, ya aquí habla de golpes, como les dije hace un momento, más se ve lo que es la familia, maltrato hacia la mujer, hacia los niños, hacia cualquier persona cuando está teniendo discusión ya viene de golpe directo, ya no hay ningún tipo de diálogo. A continuación, mi compañero les va a seguir argumentando sobre el conflicto. Bueno, dentro del conflicto que se puede vivir tanto en la familia, con los vecinos, con los compañeros, con el aula de clase, con la pareja, con los esposos, tenemos que poder mediar o se puede como que arreglar este tipo de conflictos, este tipo de problemas. ¿Cómo? Con la negociación, con la conciliación, con el arbitraje o con la negociación. ¿En qué consiste la negociación? Es un proceso a través del cual los actores o partes involucradas llegan a un acuerdo. Se trata de un modo de la resolución pacífica, manejando a través de la comunicación y facilita el intercambio con el lenguaje objetivo sin utilizar la violencia. ¿Qué quiere decir con esto? De que al negociar, o sea, tenemos que hablar. Aquí igual es que todo el diálogo, la conversación con esa persona que esté involucrada, o cómo se puede decir, con esa persona que estoy, ¿cómo se le puede decir? Esa persona que estoy en disgusto. Entonces podemos llevarlo a cabo con un diálogo muy pacífico, que buscando esas diferencias, esas ciertas cositas que se tienen, decir que, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Dime tu diferencia, yo tengo una amiga y arreglemos con una red de diálogo o una negociación que es algo de intercambio, qué sé yo. Te doy esto, dame esto. Pero llevar a que el conflicto no sea mayor, ¿no? La mediación consiste en un proceso en el cual una persona imparcial hace que el mediador coopere con los interesados para encontrar una solución del conflicto. Aquí interviene otra persona. Por ejemplo, decir que yo voy donde el maestro o donde el profesor a que me arregle un problema. Tengo un disgusto con un compañero y yo voy, profe, tengo un disgusto con el compañero. Pero el profesor tiene que ser imparcial, no tiene que estar del lado de él ni del lado mío. Tiene que tener equidad, se puede decir así. La conciliación es un proceso de civilidad por lo que los acuerdos son el resultado del ejercicio pacífico y democrático. El derecho a la controversia, el cual se involucra de manera directa a los actores interesados. En arreglar las diferencias, procurando acuerdos recíprocos
proceso mediante el cual un tercero, en un particular, decide sobre el caso que se le presenta y partes o actores aceptan la decisión. Esto prácticamente es como que yo vaya con un juez y yo quiero arreglar mi problema. Yo voy donde el juez y yo digo lo que me pasa a mí, mi contraadversario dice lo que le pasa a él también y el juez lo analiza y decide. Y nosotros tenemos que acatar esa disposición. El diálogo y negociación, que era lo que les estaba diciendo en el principio. Comúnmente los procesos de diálogo tienen muchos aspectos en común con la negociación, ya que con los dos procesos las partes frente a frente exponen sus ideas y criterios respecto a un proceso de interés común. La negociación son aplicables en los procesos de diálogo, ya que estas son contundentes a facilitar procesos ligados a las partes de herramientas que agilicen y sustenten el diálogo. Como les decía, el diálogo en los conflictos, en el problema, es muy importante, ya que permite a que las personas puedan llevar un problema no a mayor, sino que disminuya en sí, que vayan con la conversación, que converse. Si yo tengo un vecino o mi vecino no me agrada que haga bulla, yo para que no tratar de que esto se haga mayor, yo tengo que ir a mediar con él, a conversar con él, porque de eso se trata el diálogo y la negociación. Como conclusión, ¿qué les puedo decir? Como dice ahí, el conflicto es algo que significa estar vivo, porque la persona, como se les dije al principio, de la presentación, el conflicto, el que no tiene un conflicto ahora en cualquier parte de su vida, es como estar muerto. Por eso dice ahí que significa estar vivo. Y prácticamente lo saludable de tener conflicto es aprender a poderlo manejar o a solucionarlo. Principalmente porque algunos son inevitables y lo que son evitables son las consecuencias negativas que se dan de esto. Todos tenemos recursos internos y innatos. Nos dotan de capacidad para abordarlos. En la actualidad se acercan que los conflictos son de naturaleza humana y que hay varias distinciones, que se puede decir conflicto interno, que son de propia de un individuo, que yo tengo mis conflictos internos, que no sé cómo mediar un problema que yo tengo con otra persona y cosas así. Y el conflicto externo, que son entre dos o más personas, que se te llaman globalmente como adversarios. Muchas gracias, espero y les haya interesado mucho la charla. Les pido, no sé, un aplauso, una Quería preguntarles algo. A ustedes en una sola palabra, ¿cómo definen conflicto? Cualquiera de ustedes. Lo que se les venga a la mente, parte del tiempo, conflicto. Espero que la charla que le hayamos dado hoy les sirva para cualquiera en sus hogares, en el ámbito laboral, con sus hijos. Siempre pueden llegar a una negociación. Yo les agradezco mucho por haber venido a escuchar esta charla. El trabajo fue realizado y referenciado por documentos científicos. Espero les haya gustado. Muchas gracias.